para todos, muy buenos días. Dios les bendiga, es una alegría poder llegar hasta sus casas para llevarles un mensaje de salvación, un mensaje de la palabra de Dios. Bendecimos a la Iglesia Cristiana Familia de Bendición, de aquí de La Dorada. Nuestro más grande deseo es que con esta palabra usted pueda ser edificado. Y de la misma manera también bendecimos a la iglesia, a las iglesias hermanas en Puerto Verdillo y en Envigado. Y a todas las personas que nos ven, Dios les bendiga grandemente. Estoy esta tarde nuevamente acompañada de Giovanna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Saludamos también a la familia Yara Oviedo y les animamos a seguir escuchando, a seguir compartiendo estas reflexiones de la palabra. Asimismo, a todos quienes nos escuchan, los animamos a que sigan nuestras transmisiones y que nos busquen en las redes sociales. Bueno, hoy nuestra serie de personajes, continuamos hablando de alguien muy importante, de Jesús, ¿cierto? Seguimos en nuestra reflexión con el tema Un hombre llamado Jesús. Y hoy nos centraremos en su resurrección y lo haremos subtitulando 10 logros que obtuvo Jesús para con nosotros con su resurrección. Amén. Para introducir queremos leer un texto que está en la palabra en Efesios 4, el verso 9. Efesios 4, 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, con este texto de la palabra queremos ilustrar como a manera de introducción nuestro tema subtitulado 10 logros que Jesús obtuvo para nosotros con su resurrección. Hemos traído, como ustedes ven acá, una botella que tiene dentro unos globos y vamos a hacer un experimento en el cual les vamos a hablar a ustedes de cómo Jesús estuvo, como dice acá en Efesios 4, 9, que eso de que subió, que es, sino que también había descendido. Encontramos que en la muerte de Cristo Él descendió a las partes más bajas de la tierra, dice acá en Efesios 4, 9. Pero también dice que Él descendió. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Con esto queremos ilustrar la muerte de Cristo al descender entonces a las partes más bajas de la tierra y luego simbolizando su resurrección cuando se levantó victorioso al tercer día. Esa es la ilustración que hemos querido traer para que a usted no se le olvide nunca la reflexión de hoy. 10 logros que Jesús ganó o obtuvo para nosotros con su resurrección. El primer logro, logró confirmar la veracidad de las profecías, más de 300 en el Antiguo Testamento. Fueron anunciadas aproximadamente 800 años antes que Cristo muriera por nosotros. Tengo acá en la versión Palabra de Dios, Isaías 53, y lo quiero leer para cada uno de ustedes. Dice, ¿quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quienes otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. En realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino.
pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos. Lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos. Aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de él. Después de ese terrible sufrimiento, él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo que siempre hace lo justo salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por los pecadores. Es el pasaje de Isaías 53, que lo expresa de una manera muy entendible para todos nosotros. Así que logró confirmar la veracidad de las escrituras, de las promesas, de las profecías, dadas 800 años antes que Cristo muriera. Y si estas profecías se cumplieron, eso quiere decir que todas las demás también se cumplirán. Así es. El segundo logro que consiguió Jesús a través de su muerte y resurrección fue que demostró que verdaderamente es el Hijo de Dios. Una cosa es que digamos, yo soy hijo de Dios, y otra es decir, soy el Hijo de Dios. Es el eterno, el Hijo de Dios, como lo dice en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Podemos, cuando viajamos, que visitamos ciertos lugares, que podemos ver, aquí descansa XY persona, gran historiador, gran héroe, gran científico. Siempre podemos ver que en su tumba están sus restos mortales, ¿cierto? Pero Jesús fue tan grande, tan poderoso, venció a la muerte, que ni siquiera en su sepulcro están sus restos mortales. ¿Por qué? Porque él venció a la muerte y así pudo demostrar que es el Hijo de Dios. Ni siquiera la muerte lo pudo detener. ¡Qué bendición! El tercer logro, demostrar que venció a la muerte. Logró demostrar que venció a la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que logró entonces vencer la muerte eterna. La física sabemos que es una consecuencia del pecado y todos vamos a morir, pero de la muerte eterna Jesús nos salvó con su resurrección. Otro de los logros fue que confirmó que el Evangelio es el mensaje verdadero del Dios verdadero, como lo dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque ante todo les transmití a ustedes que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció en las Cefas, luego a los 12. Confirma que sus sagradas Escrituras son 100% verdaderas. También encontramos que logró que ahora somos justificados. Dice la palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De manera que somos justificados por la fe. Efesios 2:1 dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Otro logro de Cristo en la cruz del Calvario, al resucitar de los muertos. Otro de sus logros, garantizar que ahora estamos íntimamente unidos a Cristo, como lo dice Romanos 6:3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos bautizamos, morimos, ¿cierto? Cuando somos sumergidos en agua, morimos para el pecado, morimos para el mundo. Pero la buena noticia es que nacemos de nuevo. Nacemos en nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, el bautizo simboliza que morimos para el mundo, pero nacemos nuevamente para Cristo. Eso es lo que quiere decir con esa muerte en las aguas. Otra cosa que también logró Cristo en la cruz del Calvario fue asegurarnos la esperanza de la vida eterna. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Note la última frase: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿qué nos garantiza la resurrección de Cristo? Nos garantiza la esperanza de la vida eterna. Bueno, otro logro de Jesús. Logró garantizarnos que resucitaremos. Como dice en 1 Corintios 15, del 51 al 53. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. De inmortalidad. Aconteció en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados que estamos aún con vida. Los muertos resucitan incorruptibles para ser el Señor en el aire. Como lo dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Amén. Amén. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Al tocar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire. Primera de Corintios 15, 51 al 53 también hace esta misma confirmación. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos. Yo le quiero invitar a usted que nos está viendo para que por un momento cierre los ojos y los vuelva a abrir. A ver qué tanto demora. Cerrar los ojos y volverlos a abrir. La palabra dice: en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces la muerte de Cristo logró garantizar que todos nosotros resucitaremos un día. Todo el mundo va a resucitar. La palabra dice en San Juan 5, 28 y 29 que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero la resurrección de Cristo nos garantiza que si le recibimos en el corazón, podemos un día resucitar para vida eterna, ¿cierto? Eterna. Y el último logro, estamos en el noveno. En el noveno logró conseguir que un día el mundo será juzgado con justicia. Y hay una palabra muy hermosa que no podemos pasar por alto leerla. Le invitamos para que si usted tiene una Biblia en la mano, la abra con nosotros. En Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces también nos garantiza que un día el mundo será juzgado con justicia. Ya Él estableció un día para que el mundo sea juzgado con justicia. ¿Mediante qué? Ese varón que fue levantado de entre los muertos. ¿Cómo se llama? Nuestro gran hombre, Jesús. Ese Jesús que se levantó victorioso de la tumba. Bueno, y el último logro.
restaurar la armonía que tenía en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos recuerda que en la cruz se interrumpió esta eterna relación que tenían el Padre con su Hijo, así como lo podemos leer en Mateo 27:46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Esta relación se rompió en el cielo, pero con su muerte y su resurrección se restauró. Asimismo, los quiero invitar que si ustedes están en un momento que dicen: no, estoy enojado con Dios, Dios no existe, Jesús, pero es que Jesús no existe, te invito a que tú restaures esa relación con Dios, a que estés ahí haciendo de Jesús tu amigo, de que restaures esa relación, porque si Jesús murió por ti, por mí, puede hacer muchas cosas en nuestra vida, como está plasmado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Si en esos tiempos hizo grandes cosas por aquellas personas, también lo puede hacer por ti y por mí. Me llama mucho la atención esa palabra cuando Jesús dice ahí en San Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Entonces el Padre tuvo que ocultar sus ojos de Jesús cuando estaba allí en la cruz, porque se hizo pecado por nosotros. Y esa eterna relación, como dice una canción, que se interrumpió en la cruz, con la resurrección, Jesús entonces restauró nuevamente esa relación que se había interrumpido con el Padre y con el Espíritu Santo. Así que la resurrección de Cristo es, como digamos, es la corona del Evangelio. Es la corona de nuestras victorias. Hasta el día en que Él estuvo en la tumba, quizás los enemigos, Satanás mismo haciendo fiesta y diciendo: lo logré, está muerto, ¿cierto? Lo vencí, ahí está encerrado, acabé con él. Pero dígame usted, ¿cuál sería su sorpresa cuando Cristo se levantó de la tumba? Los evangelios cuentan, uno de ellos nos cuenta que cuando los guardas vieron a los ángeles allí y se dieron cuenta que la piedra estaba removida, sintieron tanto miedo que se fueron de espaldas. O sea, el miedo se apoderó de los enemigos de Jesús. Ahora te invitamos para que puedas caminar con ese Jesús que resucitó y que ganó para nosotros estas 10 victorias. Hay muchas victorias más, pero quisimos resaltar 10 victorias que Jesús obtuvo para ti y para mí en la cruz del Calvario. Queremos dejarle ahora con una hermosa canción, la cual también te va a fortalecer, como a reforzar el tema de que hemos hablado hoy. Y vamos a pedir a Dios que bendiga tu vida y que podamos aprovechar estas victorias que Jesús obtuvo para nosotros en la cruz. Él no está muerto, Él ha resucitado. Fue la expresión, fue la frase que dijeron a las mujeres, los ángeles, cuando ellas fueron al sepulcro. Jesús vive y vive para siempre. Amén. Ya Amén. Esa resurrección trajo todas las victorias para nosotros. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque eres un Dios sobrenatural. Bendecimos tu nombre por todos esos logros que obtuviste con la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, porque hoy podemos afianzarnos, podemos descansar en ese Cristo vivo, en ese Cristo que se levantó al tercer día victorioso. Gracias por todas esas victorias, porque pudiste vencer la muerte eterna. Y hoy hay una esperanza para nosotros de vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido compartir en el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que ayudes a cada persona que nos escucha para que pueda disfrutar de estas victorias que tú has obtenido para nosotros. Recibe la gloria, Jesús. Amén y amén. Preciosos oyentes, personas que nos escuchan, todos ustedes, amados de Dios,
Les dejamos entonces para que disfruten de esta hermosa canción ya para terminar. Muchas bendiciones. Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida